Queridos hermanos sacerdotes, queridos diáconos, queridos seminaristas, queridas hermanas que nos acompañáis y queridos hermanos y hermanas que participáis en esta celebración de la Eucaristía. Me voy a quitar solo este ratito, porque si no yo creo que no se va a oír bien. Entonces, lo primero que quiero hacer es dar gracias al Señor por estos 4 años largos que he podido pasar aquí en esta diócesis. Personalmente para mí han sido años de una gran intensidad, por los que os confieso que estoy muy agradecido al Señor. Me siento un privilegiado de haber podido vivir mi ministerio en esta tierra, en esta diócesis. También le doy gracias a Dios por haber conocido a cada uno de vosotros, por haber podido compartir ese gran regalo que Dios nos hizo un día. Nos llamó por nuestro nombre para que sirviésemos al pueblo de Dios. Ahora, cuando venía por la Villa Sacra estos días, el poder poner caras, historias, lugares, experiencias y, lo que es más importante, vuestro trabajo pastoral entregado, me hace cantar con vosotros desde el corazón esa gratitud al Señor. Estoy agradecido de verdad. Y no es una fórmula vacía. Al final Dios va irrumpiendo en la historia de los hombres y a veces nos cuesta entender su presencia y su acción. Pero cuando uno deja reposar las circunstancias, se da cuenta que en el fondo de la propia experiencia lo único que debe surgir es la gratitud a ese Dios que nos ama. Quiero tener un recuerdo especial por todos los sacerdotes que han fallecido estos años de mi ministerio episcopal aquí en La Rioja. Encomendarles a todos en esta celebración de la Eucaristía. Especialmente a los que fallecieron víctimas del COVID, en aquellos días tan oscuros que pasamos con el confinamiento general. Un saludo a los hermanos del hogar sacerdotal. Ellos están arriba, están cumpliendo disciplinadamente lo que se les propone para que puedan cuidarse y puedan mantenerse como hasta ahora, pues lejos de la pandemia. Ellos, lo sabéis muy bien, sufrieron un duro golpe y yo os agradezco hoy vuestra presencia y estos meses compartidos desde una distancia no pretendida, vuestra oración y vuestra cercanía. Y quiero recordar también a algunos hermanos nuestros que no pueden estar hoy aquí, que se han disculpado, algunos porque están enfermos, otros están convalecientes y otros porque tienen otras obligaciones. En definitiva, quiero daros las gracias de corazón a todos. Antes de cumplir 10 años de ministerio episcopal, como sabéis, el nuncio apostólico en España me comunicó mi traslado a Zaragoza. En ese momento y en los días posteriores han sido muchos los recuerdos que se han agolpado y que se siguen agolpando en mi corazón, en mi memoria. Recuerdo, aunque no he podido desarrollarla en plenitud, lo que ha significado la visita pastoral a las parroquias de la diócesis, menos de las que me hubiese gustado, la presencia en las comunidades para, sobre todo, administrar el sacramento de la confirmación, la posibilidad de descubrir La Rioja con sus gentes, con sus fiestas, con sus comunidades cristianas, con la experiencia de las parroquias, para mí ha sido un tesoro grandísimo. La posibilidad de poner en marcha la misión diocesana Euntes, la celebración del año jubilar de Santo Domingo de la Calzada y tantas experiencias que he podido tener durante estos años.
Al final, todo es una gracia de Dios. En esa reflexión interior que uno tiene, suscitada también por esa llamada que os decía del nuncio apostólico, uno descubre que el hecho de ser obispo, chico, no sé, pues es que no significa nada más y nada menos que el Señor, por su misericordia infinita, te elige para desarrollar un ministerio en la Iglesia. Pero pensar que cuando a uno le eligen obispo, a uno le eligen obispo en medio del presbiterio. El obispo al final es un cura como tú. Con un momento determinado el Señor le pide que dé un paso al frente para recibir la ordenación episcopal y vivir el sacerdocio de otra manera. Al final eso es una gracia. Y es cierto que existe la gracia de Estado y uno la nota. La oración de la comunidad y uno la nota. La presencia de un pueblo que camina a tu lado y te impulsa y uno lo nota. Pero también el obispo es alguien que tiene que aprender. Y que ese aprendizaje se hace sobre todo acompañado de los presbíteros. Por eso es tan importante la relación que debe existir entre nosotros. No es una relación meramente protocolaria, es una relación fraterna. Fijaros que yo he tenido la oportunidad de estar en distintas diócesis, Zaragoza, a la que ahora vuelvo como obispo, Teruel, en la que estuve 6 años, Calahorra y la Calzada Logroño. Y en las 2 diócesis que he estado como obispo he aprendido un montón de cosas. Quizá la diócesis de Teruel era una diócesis territorialmente muy grande, pero estábamos pocos sacerdotes, poca gente. Y quizá también estuve 6 años. Tuve la oportunidad de encontrarme más de cerca con mis curas y de convivir más con ellos. Quizá los años de La Rioja se han hecho cortos por muchos motivos. Por un lado, pues porque el COVID a todos nos ha quitado o nos ha trastocado, de momento, casi 9 meses de vida. Llevamos desde marzo, nos vamos a presentar en diciembre. Casi va a ser 1 año, es mucho tiempo. Y en 4, muchísimo. Casi una quinta parte de mi presencia en La Rioja ha estado condicionada, sobre todo los últimos meses, por el COVID, que nos ha hecho cambiar el paso a todos. Pero bueno, en ese aprendizaje, en esa experiencia, en ese contacto con los curas, uno de los grandes tesoros que el obispo tiene que descubrir es la experiencia de la paternidad con sus hermanos sacerdotes. Una paternidad que debiera ser solícita. Y yo, si os soy sincero, creo que no lo he conseguido. Posiblemente, pues porque uno no es capaz de multiplicarse. Yo recuerdo el año que empezamos la misión diocesana, coincidió, si os acordáis, con que yo estuve 1 mes fuera en Roma con el sínodo de los jóvenes. Cuando volví, después de inaugurar la misión diocesana, me pegué todo el curso recorriendo España, hablando del sínodo, de la Christus Vivit, con lo cual aquel año fue un año un poco disperso para mí, en lo personal, ¿no? Os decía que eso que a veces diluye esa experiencia de paternidad, que tiene que ser lo más importante para el obispo. Con lo cual, si no lo he conseguido, te pido perdón. Y algunos, con sinceridad de corazón, me habéis corregido fraternalmente en eso. Y os lo agradezco de verdad. Porque, insisto, el obispo no nace aprendido. El obispo aprende ejerciendo su ministerio, haciéndolo desde el corazón, desde la actitud de servicio, pero dejándose iluminar por sus hermanos sacerdotes. Con lo cual, si no he estado a la altura y en ocasiones habéis tenido un cierto sentimiento de orfandad, pues os pido perdón. También es verdad que esa reflexión que he hecho con alguno de vosotros
a mí me va a ayudar a intentar mejorar mi ministerio en la nueva diócesis a la que el Papa me envía. También quiero agradeceros el que he podido compartir vuestras ganas de evangelizar. Al final, la misión diocesana EUNTES no era otra cosa sino eso. Le podemos llamar como queramos. Nos decía la munición de entradas que podemos leer en el ábside de nuestra iglesia pues lo que significa EUNTES como envío, pero al final le podemos llamar como queramos. En el fondo es ponerle nombre al deseo que hay en el corazón de los curas de anunciar el Evangelio siendo conscientes de que estamos ante una realidad distinta. Y eso nos introduce en una experiencia dinámica. Al final, yo os agradezco el que me habéis ayudado también a crecer en ganas de evangelizar. Al final de lo que se trata es de crecer en esa capacidad de preocuparnos por la gente. En una situación, una circunstancia como la del COVID, que tanto nos ha desconcertado y nos desconcierta y nos hace sufrir, y muchos de vosotros habéis buscado nuevos caminos para no dejar a vuestra gente sola. Al final todo eso lo que hace es dinamizar la caridad pastoral, que es el elemento fundante de la vida del presbítero. La caridad pastoral no es otra cosa que, a pesar de las circunstancias adversas, de los problemas que podamos tener, cada día nos levantemos dándole gracias al Señor por nuestro ministerio inmerecido, pero sobre todo porque nuestro ministerio se ancla en el hecho de que cada día queremos renovar nuestra experiencia de vivir en una donación existencial hacia los demás. Dar gracias al Señor porque nos ha elegido para que podamos ser para los demás. Eso es lo más grande. Es lo más grande. Y puede haber circunstancias adversas, situaciones de dificultad, que se empeñan en eclipsar esa situación. Nunca os dejéis vencer por eso. Nuestra vida es para los demás. Y el obispo, que tiene la oportunidad de compartir, aunque sea tramos cortos de camino con sus hermanos presbíteros, lo descubre, lo intuye, lo ve, lo conversa, lo agradece al Padre. No lo olvidéis nunca. Nuestra vida es para los otros, porque el Señor nos llamó a que así fuese. Muchas gracias, queridos hermanos, por vuestro trabajo en parroquias, en colegios, en hospitales, en asociaciones, acompañando a los seglares. Muchas gracias por vuestro servicio constante, especialmente con los más necesitados. Yo entre vosotros he descubierto auténticos samaritanos anónimos. Gente que vive con una radicalidad digna de elogio lo que significa el mandamiento del amor. Sin que nadie lo sepa, basta que lo sepa el Señor. Y muchas veces el obispo, que tiene una visión global de su presbiterio y de la diócesis, se encuentra con testigos edificantes también en lo referente a esto. Por eso, de corazón, os doy las gracias. Gracias también por vuestro modo de vivir y de hacer presbiterio. Gracias por quereros, por considerar a los hermanos gente importante, que ha recibido la misma vocación que yo he recibido y que eso trasciende las diferencias que podamos tener. ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano? No merece la pena. Y eso se convierte en un ruego. Seguid cuidando la fraternidad entre vosotros. Cuidarla. Porque ese es el mejor tesoro que puede tener un presbiterio. Pensar que la unidad fraterna entre nosotros es un don de Dios
que tenemos que gestionar de manera adecuada. Pero sobre todo es un signo de su presencia. Mirad cómo se aman, ¿os acordáis? Sí, lo decían de las primeras comunidades cristianas, pero el Señor también lo dice de su presbiterio, de sus curas. Es signo de la presencia de Dios. En el fondo eso nos hace disponernos a aprender de los demás con humildad, con un corazón sincero. ¿Cuántas cosas podemos aprender de los hermanos, aunque nuestra sintonía aparentemente no sea plena? Y sin embargo en lo profundo del corazón sí que lo es. Cuando uno tiene el corazón abierto, se deja sorprender por la realidad que el otro le ofrece. Cuando uno tiene el corazón cerrado, muchas veces se instala en un posicionamiento que lo que me lleva es a juzgar al otro. No merece la pena, ¿eh? Merece la pena vivir la fraternidad y avivar el don de Dios entre nosotros, que nunca debe llevarnos a disputas estériles. La gente nos necesita, y quizá en este momento de la historia más que en otros. Por eso tenemos que estar vibrantes. Y me diréis, sí, y tú te largas. Bueno, pues sí, me largo. Pero el Espíritu proveerá, el Señor proveerá, y tenemos que sacar adelante esta situación con el servicio, con la fraternidad, con tantos valores como tiene este presbiterio. Tenéis muchos valores, muchos valores. Y en muchas ocasiones uno se fija en las carencias. ¿Tenéis carencias? No las tengo yo. Muchas. Y sin embargo el Señor confía en nosotros, nos alienta, nos empuja. Confiad en que el Señor va a estar a vuestro lado, que quiere manifestarse al mundo ahora contigo. Confía en que el Señor hace presencia en ti, a pesar de nuestras limitaciones personales, porque quiere seguir amando a la gente a través de nuestro ministerio. Termino. Muchas gracias por vuestro ministerio. Lo digo no como una frase hecha, sino surge del corazón. Para mí ha sido, y os lo digo de verdad, un honor absolutamente inmerecido el hecho de haber sido vuestro obispo. Pero así lo ha querido la providencia. Pues yo os animo a que continuéis trabajando, a que continuéis viviendo vuestro ministerio con radicalidad. Pido a Nuestra Señora de Valvanera que nos acompañe a todos. Pido al Dios bueno que nos bendiga. Pido por vosotros. Pedid también vosotros por mí y pedid a vuestras comunidades que recen desde ya por el nuevo obispo que tiene que venir para seguir sirviendo a esta iglesia que peregrina en La Rioja. Que Dios os bendiga. Se nos hace difícil decirle adiós, don Carlos. Nos habíamos hecho ya a su sombra clara, su saludar discreto, su innata timidez respetuosa, su encarar los asuntos más complejos con lúcida firmeza, su laboriosidad sin concesiones, sus ganas de llegar a todas partes, a cada corazón de los riojanos. Nos habíamos hecho a su discernimiento luminoso, su certera palabra alentadora, su creatividad ilusionante, su pasión pastoral y misionera, a descubrir en el aquí y ahora los signos de los tiempos y a ser su levadura, a su no decir no jamás a nadie, a su acompañamiento generoso. Se nos hace difícil decirle adiós, don Carlos. Se nos hace muy fácil darle gracias. Del corazón creyente diocesano brota espontáneamente el agradecimiento por tanto amor de Dios aquí sembrado. Nos sentimos no en deuda, porque el amor no cobra deuda a nadie, pero sí inmensamente agradecidos a su ser, a su estar entre nosotros. Su paso por La Rioja
por todas sus ciudades y sus pueblos, por este presbiterio diocesano, ha dejado una huella muy profunda de comunión y afecto. Gracias, don Carlos, por el tiempo vivido con nosotros, por habérsenos dado sin condición alguna, con la amorosa intensidad del Padre que busca que sus hijos tengan vida, la vida, y siembren vida, la que Jesús nos trajo para que la viviéramos y la comunicáramos a todos. Gracias por recordarnos cada día que nuestra identidad es el anuncio, la misión, id e untes, a enseñar, compartir la buena nueva del Dios que da la vida por querernos. Gracias, don Carlos, por dejarse llevar por el Espíritu, por haber alentado con el viento de Dios nuestros humildes rescoldos pastorales, por haber avivado con el fuego de Dios nuestra sagrada condición de llamados, por habernos arado, sembrado, llovido y soleado para dar frutos nuevos, por haber conjugado la urgencia y la paciencia, por haber convertido la arena del albero en un envío, la piedad popular en un impulso de salida constante, nuestra fe y comunión en cercanía al pobre y afligido, en mano abierta tendida al alejado. Gracias por animarnos a limpiar nuestros cauces para que la palabra llegue fresca a quien nunca la ha oído, libre de inoportunas adherencias a quien la escucha a diario, por alentar a todo bautizado a ser luz eucarística, alegría y bienaventuranza de Evangelio, por conocer de cerca nuestras comunidades, valorar sus carismas, comprender sus carencias, compartir sus pesares y celebrar sus fiestas con nosotros. Gracias por exhortarnos a renovar el sí al amor primero, a la disponibilidad para el servicio de Dios y de los hombres y mujeres, de la Iglesia y del mundo, por habernos mostrado su faz de ciudadano responsable, sensible a los problemas, dialogante con todos. Gracias por su cariño a la patrona de La Rioja, la Virgen de Valvanera, a nuestros santos patronos Emeterio y Celedonio, Domingo de la Calzada, y a todos los patronos y patronas que cuidan de nosotros. Sepa, don Carlos, que por lejos que vaya, seguirá estando aquí, que esta es su casa, que no hay leguas que nublen su presencia, desmemoria que borre la huella de su paso, que nuestra humilde Iglesia diocesana seguirá acompañándole donde quiera que se halle, que el adiós que es amor echa raíces que no perecen nunca, extiende ramas inmunes al ocaso. El otoño en La Rioja se hace oración, silencio. Calahorra confía sus cuitas al Cidacos, Santo Domingo acuna las nostalgias de Loja, Logroño deposita su esperanza en el Ebro, que acrece su caudal de bendiciones camino de Aragón, noble destino. Zaragoza se asoma, contempla el horizonte con instinto materno. El Pilar y la Seo se disponen a agasajar al hijo que regresa para ser su pastor y ya preparan la fiesta de familia más alegre para conmemorarlo. Adiós, don Carlos. Muy feliz y fecundo pastoreo en nuestra hermana tierra aragonesa. Que el Padre le bendiga, que el Hijo le ilumine, que el Espíritu Santo lo colme de su amor y de su gracia. La Pilarica espera con los brazos abiertos. Como un signo de nuestro agradecimiento, le vamos a hacer entrega de una cruz pectoral, en la que va grabada la imagen del buen pastor, que al aire del Espíritu camina por delante del rebaño, lleva en sus hombros a la oveja más débil, la más pequeña, la que no puede andar por sí sola. El pastor la carga sobre los hombros.
lleva detrás la palabra euntes, la fecha que ha estado entre nosotros y la diócesis de Calahorra y la Calzada de Logroño. Y también un pequeño álbum con alguna foto de alguna instantánea. El tiempo se queda ahí prendido de algunos momentos vividos entre nosotros. Muy bien. También, si puede pasar, Carmen, un momentito, adelantarse un momentito aquí, aunque no suba las escaleras, aunque las ha subido ya, porque está con el hijo, evidentemente. Carmen es mi madre. Porque además de las horas y horas metidas en el archivo diocesano, trabajando incansablemente, hombre, es la serenidad y el cobijo del pastor, y descansar al pastor es descansarnos.